gran emulador de la órbita, y esto nos permite entender que si un ojo es más pequeño como un microftalmos o un anoftalmos, la órbita se va a ver cada vez más pequeña, y esto es gran parte a lo que llamamos el espectro MICA, microftalmos, anoftalmos, y que el crecimiento es lineal, principalmente en niños más que en niñas. Primer mes de vida sabemos que la órbita tiene un volumen de aproximadamente 13 a 15 centímetros cúbicos, y que a los 5 años el ojo alcanza hasta el 77% debido a este desarrollo del crecimiento, y que esto va a estimular también de cierta forma los huesos de la órbita. Entonces esto va a generar que tengamos una formación de una cara simétrica. Y en cuanto a los estudios que hemos usado como tomografías que nos permiten valorar mejor el tejido óseo, se documenta, pues ya sabemos que estas dimensiones son con respecto a la edad, dependiendo de qué tanto es su crecimiento, y si no tenemos estimulación, pues vamos haciéndolo más pequeño. Correlacionándolo con alguna enfermedad, como los menciono, como el espectro MICA, microoftalmos, anoftalmos, el ojo que esté pequeño nos va a dar también una órbita pequeña, y esto quiere decir entonces que puede quedar una cara simétrica, y gran parte de esto es el fundamento hacia un tratamiento con expansores de órbita que si rotan o ya rotaron en el INP, la doctora Anita trabaja mucho con los expansores anulares. En los párpados están fusionados hasta la semana 28, y esto sabemos también por embriología que tiene que haber una bioseñalización para la separación entre los bordes y poder tener pues la apertura de estos mismos. Tenemos que la posición es más inferior en el tercer mes, y que cuando ya cumple 6 meses nuestro bebé, la posición de los párpados se eleva un tanto más, y esto permite también que se vea una mayor como equilibrio, o que se vea más derecho los ojos, debido a que ya el epicanto tendría que empezar a disminuir. Esto también por el crecimiento del hueso nasal. La distancia intercantal, también vemos que va a haber un crecimiento, y que al primer año de edad la distancia intercantal en los pacientes es del 84% del valor del adulto, pero pues sabemos que tiene que crecer estos huesos de la carita, y a su vez esto también conlleva a que a los 3 4 años la cara ya empiece a tener la forma tanto más adulta, que es lo que vamos a observar. Entre los 8 y los 11 años prácticamente ya es lo que se define. Es por eso aquí que también cuando nosotros tenemos la posibilidad de esperar a una cirugía que es más como estética, en el caso de la astosis o de alguna malformación que permita o que esté generando que no tenga esta compostura de simetría facial, podemos esperarnos si el eje visual no se está alterando. Es por eso que tenemos que ser muy juiciosos al momento de valorar pues estas alteraciones en los bebés o en los más chiquitos. Vean aquí esta gráfica que nos pone la doctora, en el cual pues podemos ver que la distancia en centímetros es correlacional directamente con la edad del paciente. Esto es en cuanto a la distancia intercantal orbitaria y la interna. Y se observa pues que va creciendo conforme la edad. A esto que nos pone aquí Nay, tomado de la bibliografía de los doctores Adams, del doctor Daniel Adams y colaboradores, sabemos que tenemos un crecimiento ocular en cuanto al globo ocular, que se conoce como fase rápida, lenta y mínima. Los primeros días, meses y años, hasta los 2 años, lo remarca la doctora Nay como la fase rápida. Y esto quiere decir que la desviación estándar en cuanto a su crecimiento es acelerado. Vean ustedes que el promedio de los niños tiene un diámetro de 16,74 milímetros, y que cuando llegamos a los 2 años, alrededor de los 20,61. Sabemos ahora que el promedio en la edad adulta pues es entre los 22 y 24 milímetros, dependiendo de la etnia y la raza. Pero si ustedes se fijan, pues casi muchos de nuestros bebés, pues su globo es más chiquitito, y eso significa que pues también enfocan más atrás, que son hipermétropes naturales. Conforme el ojo va creciendo y se va haciendo cada vez más grande, pues va perdiendo este poder, y el ojo se empieza a emetropizar.
A este proceso de metropización importa mucho hasta qué tanto va a crecer el globo ocular para que nosotros podamos permitir ver la lejanía y la cercanía dependiendo de la acomodación, que es una gran capacidad en niños. Si ustedes se acuerdan, los niños cuando se van a refractar tenemos que hacerlos bajo cicloplegia debido a que tienen una capacidad de acomodación. Esto es debido a pues, las propias ónulas, el propio cristalino que tiene esa capacidad de formación y esto permite que el niño pueda ver a distancias lejanas y cercanas con más facilidad, solamente en aquellos errores refractivos en los cuales sean muy grandes, por eso las tablas por edad, dependiendo de la situación clínica de cada paciente. La fase lenta es de los 2 años a los 5 años, en los cuales ustedes pueden ver que el crecimiento es cada vez menos acelerado. Y aquí ustedes notan que, por ejemplo, cuando llega ya a los 20.7 milímetros, cuando ya va a cumplir 5 años es cada vez menor. Entonces, se está acomodando como cada estructura, que es lo que genera el desarrollo visual. Cada una de estas que va creciendo va permitiendo que toda la región periocular permita que el niño o la niña pueda ver la máxima capacidad visual. Entonces, si ven la diapositiva pasada, las órbitas, los párpados se van modificando conforme al crecimiento del globo ocular. Y el globo ocular, dependiendo de la fase en la que se encuentra, vamos a tener que va a generar también un cambio en la cuestión refractiva. Después de los 5 años, ya hasta los 14 años es una fase mínima en los cuales pues vean que de 21.84 milímetros pues se observa que ya tiene un crecimiento pues menor hasta los 23. Entonces, conforme van pasando los años, el crecimiento del ojo se va haciendo cada vez más pequeño y hemos aprendido que la retina periférica ahora juega un papel importante para la estimulación con la luz natural principalmente, y entonces ese proceso de metropización es como una homeostasis, tira y empuja, en la cual el ojo se tiene que detener justo en donde los rayos de luz convergen en el punto focal, por lo que el ojo de estar chiquitito se va haciendo grande hasta que el punto focal cuadre justo con la retina. Eso es lo que debería hacerse natural, pero en aquellos pacientes como higiene visual no tienen la estimulación solar natural, puede generar que aumente el crecimiento y que se hagan más grandes y esto conlleve a una miopía infantil. Entonces, si se fijan cómo todo tiene que ver como en ciertas cosas del desarrollo de la visión del humano. En cuanto a la córnea, para aquellos residentes que quieran pues hacer córnea en un futuro, sabemos que también hay dimensiones específicas y que muchas de estas nos ayudan en ocasiones para patologías como la mecórnea, el glaucoma congénito, alguna alteración de distrofias endoteliales. Todo esto nos va a permitir. Sabemos que una característica importante, que eso me lo enseñaron mis maestros y maestras de Mérida, es que la estructura de la córnea tiene que ser lo más transparente posible, incluso pues es una de las principales características biofísicas de la misma, así como su curvatura. Y esto está dado también por los diámetros tanto horizontales como verticales. Cuando vean el tema de glaucoma infantil, glaucoma congénito, van a ver que tomamos mucho en importancia las medidas de esto debido a que son parámetros que nos ayudan a saber que la presión intraocular es elevada y eso hace que el globo empiece a crecer en cuanto a dimensiones exageradas, lo que vamos a, si no lo controlamos, provocar un buftalmos. Recién nacido en diámetros horizontales, Nike no lo pone que como el promedio es 9.8 más menos 0.33 milímetros, tiene que ser menos de 10 en horizontal y lo vertical es de 10.4 más menos 0.35 milímetros, tiene que ser menos de 11. Cuando pasan estas dimensiones, sabemos o tenemos que sospechar de un aumento en la presión intraocular y haciéndole pues la evaluación completa, tomándole la presión al bebecito, viendo su disco óptico, podemos considerar que se trata de una sospecha de glaucoma o ya un glaucoma infantil, con intención de identificar más la clasificación si es un secundario, un primario, que el más frecuente pues es el congénito, como ya sabemos. La doctora Nay además aquí nos pone, pues en esta foto clínica, pues como las dimensiones acá hay una como reglita, y lo que les mencionaba que algo que es muy importante en la estructura de la córnea, pues es la claridad debido a que tienen pues estas ultraestructuras organizadas y que la doctora Barón pues bien nos empezó a explicar en su momento sobre las distrofias pues infantiles.
y todas aquellas enfermedades en las cuales existe una opacidad corneal congénita, lo que veíamos en las clases que se le llama Stumpet, si no se recuerdan, pues son parte de las enfermedades que nos van a hablar de que la córnea no está clara y que puede llegar a estar o muy plana o muy curva, y esto no genera que tenga un buen desarrollo visual debido a que puede generar alteraciones o errores de alto orden pues, en la cuestión de la refracción. Y pues vean ustedes aquí todas estas medidas que se han estado realizando por los doctores Elser y colaboradores, en los cuales pues también dependiendo de la edad, conforme va creciendo el globo ocular, se va también generando un aumento de la curvatura, y esto también permite que las córneas no sean tan curvas. Entonces sabemos que en cuanto a su curvatura, en los recién nacidos de 32 semanas, hemos determinado que el promedio es de 60 más menos 3 dioptrías. Y esto recuerdo que fue una pregunta que se me hizo a mí durante mi examen de admisión para el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cuál era la curvatura promedio de un recién nacido? Entonces, si se lo preguntan alguna vez, son más curvas y tienen más poder, que son de 63. Esto a su vez también con el crecimiento se empiezan a hacer menos curvas, y esto también permite que también se empiece la metropización hacia que el recién nacido de 36 semanas, si les llegáramos a hacer una keratometría, saldría que está en 54, y en un recién nacido ya a término, hablando de 40 semanas, 42, 44, sabemos que sus dioptrías bajan hasta 48. Recordemos que la córnea es la estructura con mayor capacidad dióptrica y que es hasta 2/3 de esta misma. En niños el cristalino puede tener mucha fuerza también de dioptrías, y el aplanamiento es hasta la segunda década de la vida. Por eso mismo es también un fundamento hacia que la cirugía refractiva en menores, pues, en edad pediátrica, no se recomienda, y esto es algo que nos ha enseñado muy bien nuestra maestra, la doctora Barón. Y todo esto a su vez pues va también a disminuir el grosor. Entonces sabemos que es más gruesa en la periferia la córnea y más delgada en el centro. Entonces también conforme pasa la edad, sabemos que este grosor de la córnea se va a ir haciendo cada vez menor, lo que también va a disminuir su poder dióptrico. Entonces esto es algo característico del desarrollo visual. En el conteo endotelial, pues nuestros bebecitos, como lo ven en la imagen, tenemos que tener, pues vamos a tener una estructura pues nueva, que se está estrenando, y que sus células endoteliales son muchas. Entonces, en 12 semanas sabemos por estudios de los doctores Adams y colaboradores que es de aproximadamente 10,000 células endoteliales, que se va a disminuir a la mitad en el recién nacido hasta 5,000, y en el niño ya empieza a bajar a 4,000. Todo esto que les estoy presentando es en el niño normal. Obviamente, si tenemos alguna patología, es lo que va a empezar a formarnos las enfermedades pues del recién nacido, o las enfermedades que nosotros como oftalmólogos pediatras vamos a tener que empezar a sospechar. La claridad en las córneas pues se puede empezar a generar desde el nacimiento. Algunas veces pueden estar un poquito opacas, pero se tiene que empezar a disminuir el edema, y también esto va a generar que veamos una córnea clara. Si empezamos a verle pues alguna alteración o que esté opaca, hay que considerar lo que les llamé de necmotecnia Stumpet, que es esclerocornia, trauma en cuestión de su nacimiento, las úlceras, los píters, los dermoides y las distrofias endoteliales. Prácticamente esas son las principales que se tienen que tener en la mente cuando un bebé nace con una córnea opaca. Y pues las infecciones. La película lagrimal, sabemos que el recién nacido tiene menor cantidad de de capa acuosa, y que tiene mayor capa lipídica. Esto es debido a que también hemos aprendido que hasta los 6 meses es que empieza a producir más lágrima el bebé. Entonces, sabemos que vamos a tener una lágrima un poco más oleosa, y eso va a hacer que sea más estable la lágrima, por lo que ojo seco en bebés es muy raro verlo. Es más cuando tenemos alguna malformación o una malposición de los párpados, en los cuales tenemos que corroborar que no esté afectando la superficie ocular.
Y pues es lo que Nay, la doctora, nos puso aquí. Fíjense en otra foto a su derecha, abajo a su derecha, en el cual pueden ustedes observar pues una córnea transparente con una buena curvatura, un conteo endotelial normal, las características morfológicas del endotelio también normales, pero cuando tenemos una distrofia desde el nacimiento, como el CHED, podemos ver ya alteraciones de pliegues, cuestiones de opacidad, algunas formas específicas que nos van a dar nombres propios a estas distrofias. Muy bien. Otra importancia es la cámara anterior, el iris y la pupila. La cámara anterior, aquí vamos a entender que tiene un crecimiento influenciado por la esclera y por el grosor del cristalino, lo mismo que hemos estado viendo su desarrollo y su crecimiento acelerado, bueno, la fase rápida, fase lenta y mínima, en el cual pueden ver ustedes que la profundidad es de 2.5 milímetros y aumenta hasta la adolescencia. Cuando nosotros entramos a cirugías de bebés, por ejemplo de catarata congénita, tenemos que entender que pues también las cámaras son un tanto más pequeñas y tenemos que hacer lo más posible, como tratar de no estar tan arriba para no lastimar la córnea de este bebé. Y esto nos permite también a su vez que podamos trabajar cómodamente en lo que es la bolsa, sabiendo que tenemos pues una profundidad un poco más disminuida y que con la edad va a empezar a crecer, lo que le va a permitir también parte de la hemetropización. El iris va a tener una formación de pigmento en las células del estroma hasta el primer mes. Es por eso que no sé si les ha tocado tener pues algún bebé cerca en el cual las mamás o familiares dicen, ay, miren, tienen los ojos claritos, yo no sé por qué, que no sé qué, y hasta el mes de vida es cuando se empiezan a oscurecer. Es porque las células pigmentarias van a empezar a migrar hasta ese mes. Y entonces los papás pueden llegar a decir, ay, es que tenía los ojos claritos cuando nació y ahorita ya no. Entonces eso sí, les pueden decir con calma a los papás, si de pronto les da preocupación, que el tono del iris se va a modificar con la edad, si es que de pronto les toca un bebé en el cual viene a su tamizaje visual, por ejemplo. Y pues aquí vean cómo la cámara anterior se va a hacer un tanto más amplia conforme van pasando la edad y la longitud axial también. Todo esto pues va aunado al crecimiento, a la estimulación solar, bueno, de la luz natural solar y también a que el bebé comience con un comportamiento visual adecuado para su edad, en el cual pues todo, como les digo, todo su mundo es de cerca debido a que ellos naturalmente son hipermétropes. El diámetro de la pupila se ha identificado que pues es más grande al inicio y que conforme va creciendo el pequeñito va controlando también este esfínter y se va haciendo cada vez pues más pequeño. Es natural que en los pequeñitos vean una miosis fisiológica en casi toda la mayor parte del tiempo y que cuando nosotros tenemos que hacer una exploración del polo posterior, al momento de que ponemos la gota de fenilefrina con tropicamida, la pupila llega a dilatar completamente a 7, 8 milímetros y de no ser así hay que considerar alguna otra patología como persistencia de una membrana pupilar. Y pues esto es después de los nacimientos de la edad. O sea, entre más prematurito tiene, más difícil es poder entrar a una retina. Entonces, fíjense cómo en pacientes pues que tienen ya más término, pues pueden llegar a tener una más pequeña. Esto es la presión intraocular. Aquí entraríamos en la cuestión de glaucoma infantil. Ya también me ha tocado de pronto con ustedes alguna vez tocar este tema tan apasionante que es glaucoma congénito, en el cual pueden observar ustedes en esta gráfica que en edades más pequeñitas la presión normal de un bebé no es lo menos de 20, o sea, tiene que ser más abajo, algunas veces hasta menos de 10 o menos de 14. Yo normalmente cuando exploro a bebés menos de 2 años, sí considero como un corte menos de 14 o menos de 16, dependiendo de las características de la pupila y de si la presión la tomamos con el niño llorando o tranquilo. Todo esto tiene que ser parte de como un rompecabezas que al final nos podamos armar y decidir
o tomar una decisión de si es una sospecha de glaucoma o si ya es un glaucoma. Todo esto nos va a permitir que sepamos que pues, el desarrollo visual de la presión va a ir aumentando conforme a la edad, como lo ven en esta gráfica. A razón que cuando ya tiene una edad en adolescencia, este paciente ya va a tener presiones un tanto más hacia lo que son los adultos, 14, 12, 16, y entonces corroborando toda en desarrollo, podemos aquellos pacientes que pueden o no tener algún riesgo en cuestión de su visión. Me arrojó un mensaje que decía conexión inestable. Si de pronto me empiezo a escuchar mal, me avisan, por favor. El cristalino es otra estructura que pues es muy importante, que también nos va a permitir gran capacidad de que los rayos de luz se enfoquen en donde queremos, debido a que esta estructura tiene una capacidad enorme de, como ven a su derecha, de modificar su forma para poder ganar poder o quitar poder y poder enfocar el niño a lo que ellos decidan. Por lo que aquí ya vamos a empezar a tener cómo es que un bebé empieza a ver, y esto es una pregunta que luego es muy frecuente que nos hagan como oftalmólogos y principalmente como oftalmólogos pediatras, en los cuales dice: mi bebé cómo me ve a color, me ve bien, me ve borroso. Y la verdad es que lo que hemos aprendido al hoy por hoy es que cuando el bebé recién nace va a haber bultos, va a haber sombras, nada color, todo va a ser como en cuestión pues sí, de sombras. Y entonces en esto el bebé va a empezarse a enfocar más de cerca. Y yo lo que les digo a mis pacientes es que quienes ve más que nada es a la mamá, y que gran parte del comportamiento visual a esa edad es que los bebés de pronto empiecen a abrir los ojitos para que les empiece a entrar lucecita y que empiecen a fijar la mirada principalmente a mamá y a papá, porque son sus cuidadores, pero más principal a mamá. Y de pronto los empiece a seguir con los ojos, porque conforme van pasando la edad, obviamente esto se empieza a hacer como una carrera y ambos ojos tienen que empezarse a desarrollar de forma completa para que empiece a tener una visión de colores, una visión definida, una estereopsis cuando los dos ojos están alineados, contrastes, alineaciones, y todo esto es un gran motor para que el cerebro aprenda también a de pronto que el niño quiera agarrarlas y llevárselas al centro. Entonces todo esto es gran parte de que nosotros como oftalmólogos pediatras pues entendamos que es un parte de un comportamiento visual normal o anormal. Y el cristalino pues va a tener que estar aplanado los primeros años de vida, debido a que el crecimiento es más ecuatorial en cuanto al globo ocular y es el mayor responsable de la adaptación de estos cambios de longitud axial del ojo, lo que conforme va haciendo su entrenamiento ojo-cerebro, el niño va a empezar a comenzar a ver más definido, mucho más bonito. Entonces los bebés empiezan a ver de esta forma, como lo pueden ustedes ver en su imagen a la izquierda que la doctora Nay nos puso muy bien. La disminución de la curvatura de la córnea anterior también se va a relacionar con una disminución o con una alteración en la curvatura posterior constante, lo que va a generar también pues que este cristalino empiece a disminuir. Vean cómo tiene una gran capacidad de acomodación un recién nacido, hasta 90 dioptrías. Yo les digo a las papás, es como una lenteja que se puede hacer como una pelotita, y entonces los niños tienen una gran función de acomodación y pueden alternar esta dioptría, y lo que nos puede confundir, por lo que siempre a todo niño lo ideal es que hagamos una refracción bajo cicloplegia. Esto es pues otro tema en cuestión de errores refractivos que ya en su momento o lo tocamos o podemos tocar con calma. La esclera pues es 4 veces más expansible en la edad de adultos, de infantes o de bebés, que en adultos, y esto es debido a su composición bioquímica. Y esto permite que cuando hay un aumento de la presión intraocular, las paredes del ojo se empiecen a adelgazar y se empiecen a expandir, y esto permita que el nervio óptico nos aguante un poco más, pero a su vez va a tener un ojo más grande. La esclera posterior tiene un mayor crecimiento que la esclera ecuatorial, debido a la estimulación constante que le vamos a estar dando a nuestro bebé, por lo que yo a mis pacientes que son normales, que tienen un desarrollo visual que va encaminado hacia lo que va bien,
yo les propongo una terapia de estimulación visual. Si veo que es un normal, le pongo estimulación visual correspondiente para la edad, y esto pues también es otra clase que después si gustan podemos ver. Pero en un bebé de 1 a 2 meses lo ideal es que pongamos iluminación, o sea, los mayores contrastes, que es luz contra la oscuridad. Y conforme el niño va haciendo mayor fijación, podemos cambiar una estimulación visual de la edad a altos contrastes, como blanco y negro en juguetes más grandes, no chiquitos, sino grandes. Y esto le va a permitir al niño identificar con mayor facilidad cosas que le esté permitiendo llamar la atención. Para eso pues también tenemos las cartillas de mirada preferencial, que es por eso que tiene esta base fundamentada hacia que los bebés ven mejor los altos contrastes. Y el grosor de los recién nacidos va a ir haciéndose pues cada vez mayor. En recién nacidos es 0.94 milímetros, y en más grandes pues va a ser hasta 1.09 milímetros si el desarrollo es normal. Esto es en estudios de OCT, en los cuales nos han permitido pues identificar con mayor definición los grosores que tiene la esclera de nuestros bebés. Y estas son gráficas que representan pues que se va haciendo cada vez más gruesa la esclera, y que esto es también dependiendo de la zona en la cual estemos trabajando. La retina, pues es otra estructura muy importante. Aquí nadie no puso, pero esto es para otro tema también, por eso no se pone, pero la vasculatura de la retina también tiene todo un proceso de angiogénesis y de embriogénesis, de remodelación de la vasculatura para la cuestión de que se nutra. Entonces, algo como nada más de espacio que me gustaría agregar aquí es que recordemos que la vasculatura del globo ocular es proveniente desde el centro del nervio óptico, y como a mí me gusta decirle a los papás de mis pacientes es que se hace como una raíz, y esa raíz va creciendo hacia adelante hasta que llega a completar todo el ojito. Esto mientras el bebé está en la panza de mamá, o sea, inútero. Cuando nacen prematuramente, estos vasitos se detienen y pueden provocar lo que es la famosa enfermedad de retinopatía del prematuro o la ROP. En el caso de estos niños en los cuales nacen ya a término, la retinita de nuestros bebés, definido por la doctora Nishi y colaboradores, menciona que las primeras células en diferenciarse son las células ganglionares, y las últimas en que se diferencian son las células de Müller. Todas estas pues comunican al final hacia lo que es el óptico, para que sea como una pantalla de luz solar que recibe esta estimulación de luz solar, perdón, para mandar una señal eléctrica. Y no es hasta los 4 meses o 14 semanas en el que la fobia se desarrolla. El desarrollo de temprano de esta edad gestacional, esto es en niños que no son pretérmino, por lo que van a ver que de pronto en mis notas en los que son prematuros, les pongo yo, por ejemplo, mácula en desarrollo, debido a que ellos todavía no llegan a tener su fobia y no deben de tener este brillo fobial. Eso es lo normal. Lo natural es que hasta los 4 meses se desarrolle la fobia y que empiece a tener su singular brillo. Vean aquí esta fotografía de OCT en el cual pues no tenemos esta depresión fobial en un recién nacido, en el cual pues estas modificaciones y adaptaciones constantes de que el bebé nos aprenda, es que de pronto esta depresión, como bachecito, se empiece a formar, y vean ustedes cómo ya de pronto empieza a generarse la estructura de la mácula o la fobia. Y pues la membrana limitante, que es la que va a brillar en los más pequeños, pues va a ser la que también nos esté generando que tengamos ya la noción de que hay un brillo fobial. Ejemplo, cuando veíamos albinismo ocular, pues estos pacientes tienen alteraciones en la formación de la mácula de su fobia, y no vamos a ver un brillo cuando ya debe de tenerlo a la edad de los 4 a los 6 meses. Por eso yo a mis pacientes de tamiz visual los veo de preferencia a las 4 semanas de nacidos o en el primer mes de vida, y después los mando citar, de ser posible, a los 6 meses, debido a que
que a los 4 o los 6 meses ya esperamos que la fobia esté ya presente, que tenga un brillo la fobia, que el bebé ya me fije, puedo ver también cómo está su alineación ocular y de pronto también su comportamiento visual hacia que empezamos a tener una mayor enfoque, una mejor visión. El PIT fobial es apreciable a las 32 semanas. La fobia del recién nacido inmadura va a persistir en las capas de células ganglionares y la nuclear interna, como lo ven en su imagen del OCT del medio de la A. Y la maduración fobial completa es alrededor de los 4 años. Esto es también una pregunta que nos hacían muy frecuentemente mis maestras, la doctora Bosch, y de pronto ahí como que nos confundíamos yo me equivocaba porque siempre les decía a los 4 meses ya debería de empezarse a formar lo que es la fobia, pero la maduración completa es hasta los 4 años, ¿de acuerdo? Y es cuando la visión del bebé o del niño ya prácticamente empieza a simularse a la de un adulto y su visión cada vez va a ir mejorando, por lo que también vamos a empezar a reconocer pues ciertas como capacidades visuales que van a empezar a generarse. Esto es parte de lo que les mencionábamos, que dependiendo de la edad en la cual se forma, en la que está el paciente, pues vamos a tener que si está todavía en 22 semanas de gestación hasta lo que es el nacimiento, pues vamos a ver cómo estas estructuras anatómicas de la retina se van a ir empezando a formar y a empezarse a adaptar a lo que tienen que hacer. Y aquí una importante es que, pues, metiendo otra patología, como lo es el retinoblastoma, es que, pues, recordemos que el retinoblastoma, la célula precursora de mayor frecuencia son los conos, y estos, pues, en su mayor parte se encuentran en el polo posterior y o en la fobia. Por eso, estos tumores que están en polo posterior o en la fobia o característicos del retinoblastoma son parte de que hay una mutación y que se empieza a formar. Y esto es lo que nos menciona de cuál es la adaptación y la formación en cuanto a su crecimiento dependiendo de la edad, si es ya al nacimiento. Fíjense cómo antes del nacimiento, en el periodo fetal y en el periodo embriológico, las principales que se empiezan a formar son las ganglionares, las horizontales, los conos, las amácrinas, los bastones, las células bipolares y las células de Müller. Son prácticamente las últimas que se empiezan a formar y esto ya nos lo ha demostrado el doctor Adams y colaboradores. Ahora, el término de hemetropización, pues es algo importante en el cual nosotros tenemos que entender que pues los valores de hipermetropía tienen que llegar hacia el valor lo más neutro posible y que el niño con su gran capacidad de acomodación o la niña con su gran capacidad de acomodación pues permita que ellos se enfoquen a donde quieran. Entonces ellos prácticamente no requieren lentes cuando son edades muy chiquitas, a excepción de que o sean miopes infantes porque hubo un error, alguna enfermedad, tuvo glaucoma, entre otras cosas, o hipermetropía, que pues naturalmente ellos fueron hipermétropes y que aparte se les desviaron los ojos hacia adentro por esta acomodación, esta cuestión de factor acomodación-convergencia. Y tenemos que pues esta metropización va a tener feedbacks tanto a pasivos como activos y la cuestión de la retroalimentación pasiva pues es este crecimiento de la longitud axial, una disminución en el poder dióptrico central, una disminución en el poder del cristalino debido a que ya lo hemos estado viendo por qué pasa, y un alargamiento de la cámara anterior. Esto naturalmente va a suceder y lo que va a permitir que esta retroalimentación pasiva conlleve a la hemetropización, o sea, al valor neutro o cero, lo más cercano, hacia su estado refractivo. Y en los procesos de feedback o retroalimentación activo es que la claridad de la imagen de la retina se esté dando, y aquí yo agregaría la estimulación de la luz natural o solar en la retina periférica, lo que actualmente pues es como un gran fundamento hacia que nosotros les digamos a los papás, principalmente aquellos que tienen ya valores de premiopía o riesgo de miopía infantil, que se estimulen 2 horas diarias con luz natural, que tiene más intensidad en cuestión de candelas.
Y pues lo que veíamos en un principio, que vean cómo esta metropización pues es parte del crecimiento de la longitud tanto axial, del aplanamiento de la córnea, entre otras. Y vean aquí cómo pues vamos pasando con los años a que sea un valor hipermetrópico. Yo siempre les digo a los papás o a las mamás, el mundo de nuestros bebés es de cerca, así que si quieren mostrarle algo, se tienen que acercar lo más posible hacia los ojos de su bebé. Entonces, estos tienden a ser valores positivos como +6, +4 y +2, y que conforme pasa la edad, estos también tienden a hacerse ya valores neutros y luego ya a veces empiezan a pasar a valores negativos. Esto es parte del tema de los errores refractivos infantiles, que también en su momento pues ya los vimos, y que dependiendo de las características clínicas, sobre todo de la alineación ocular, vamos a considerar si ponemos o no ponemos un tratamiento óptico. Aquí lo que quería demostrarse en esta diapositiva, el doctor Troilo y colaboradores nos explicaba que la luz es una gran estimulación hacia que el crecimiento se dé. Y esto es debido a que si no me equivoco, si no que me regañen ahí, es que en un ratoncito que se le estimularon los dos ojos con luz adecuada, tuvo un crecimiento tanto temporal como nasal correcto. Pero en un paciente en el que le pusieron una oclusión de la mitad de la córnea y que solamente se estimulaba en la zona, entrada de la zona temporal hacia la retina nasal, pues se dieron cuenta que su crecimiento fue asimétrico. Y entonces esto lo demostraron hacia que los pacientes que tienen una disminución o pues sí, una disminución de la entrada de la luz, de la iluminación, va a provocar que conlleva una alteración o una disminución del crecimiento de ese globo ocular. Y esta diapositiva la puso aquí Nay para entender que pues los ojos son la ventana hacia que la luz entre y se estimule la retina para que se lleve esta señal luminosa a una señal eléctrica y que el cerebro lo interprete en cuanto a forma, color, contrastes, todo lo que se debería. Las estructuras visuales a los 22 días, pues son parte de la embriología, que esto ya es parte de lo que vemos en el temario de la maestra, la doctora Barón, y que tenemos que entender que para que un desarrollo visual se lleve bien, pues no tenemos que tener alteraciones o malformaciones congénitas. Eh, Esto es parte de la embriología, que me lo voy a saltar para no tomar más de su tiempo. Y sabemos que el globo ocular es 2/3 de lo que va a ser en el adulto. Pues son como que puntos a definir, como nos lo decían ahí. Recordemos que un recién nacido pues llega a tener un diámetro de longitud axial de 16 milímetros, 16.5, y que estos 16 los tenemos que llevar hasta los 22, 24, dependiendo de la genética o de la carga, pues sí, de nuestros papás. Así vamos a un tanto un poco más pequeño como 20, o un tanto un poco más grande como 26 o 24. En los niños, en los recién nacidos, pues sabemos que hay una fobia inmadura, su crecimiento es rápido hasta los 2 años. El núcleo geniculado lateral es este gran filtro que se encuentra a la mitad del cerebro, de la conexión entre el ojo y la corteza occipital. Es una conexión neuronal que es muy importante para filtrar la información y empezar a entremezclar los campos retinotópicos para poder tener una tercera dimensión, que eso ya también lo vimos en algunas sesiones de estrabismo. Y que la corteza visual pues está generándose todas estas columnas de dominancia ocular entre que se están conectando, formando. Y recordemos en el tema de ambliopía que hay un gran boom o una gran neuroplasticidad en el cual el cerebro se está reacomodando, readaptando, aprendiendo, y en el cual el cerebro va a ser para y por más del 60% al ojo. Entonces es un gran motor el ojo. Sabemos que las funciones visuales a las edades van a cambiar. Ejemplo, la sensibilidad al contraste se va a empezar a ganar a los 2 meses de edad, y la visión de colores en cuanto a su mayor saturación y mayor tamaño van a empezar a ser después de 2 semanas de que el recién nacido pues ya a término está con nosotros.
La estereopsis es un poco más de aprendizaje del cerebro, entonces este es un poco más tardía, como lo sabemos de que es a los 3 meses y esta va a incrementar hasta los 6 si la alineación ocular es correcta y el mapa retinotópico corresponde de uno a otro. El campo visual incrementa al segundo mes y se va a detener alrededor del año, lo que va a alcanzar una dimensión del campo visual de un adulto. El cuadrante lateral e inferior es menor debido por las estructuras propias de la cara. Estos son grupos de edad en riesgo que son todo lo que puede llegar a alterar el desarrollo visual normal. Por eso les digo que esta sesión es como un pilar grande para todas las enfermedades debido a que si tiene catarata congénita, si tiene retinopatía del prematuro, persistencia vascular fetal, entre otras patologías, tenemos que intentar volver a acomodar a ese ojo que está enfermo al camino del desarrollo visual lo más normal posible para que llegue a su mayor capacidad visual en el que el cerebro apenas está aprendiendo a ver. Todas estas enfermedades pues pueden conllevarnos a una modificación de su de su agudeza visual, campo visual y de pues su desarrollo propio de la visión. También algunas enfermedades sistémicas que conllevan mucha importancia, sobre todo a nivel neurológico, pues son todas estas que nos remarca la doctora Bautista, la doctora Neide, en cuestión de que también tenemos que estar más enfocados a que sí se llegue a la capacidad visual máxima. Esta tablita es una gran tabla famosa de estrabismo en el cual nos está como apoyando a entender que hay, dependiendo del tipo de estrabismo, nos puede disminuir agudeza visual como ambliopía o nos puede disminuir también en cuestión de estereopsis o alguna otra como comportamiento visual. En el recién nacido con visión, acordemos que no detecta mucho los colores, normalmente son en blanco y negro y son grandes bultos que el niño más que nada por el olfato reconoce a su mamá y por los sonidos debido a que pues en el vientre la mamá le está hablando o cuando la mamá habla pues el niño conoce y reconoce quién es pues su cuidadora. A los 28 días de desarrollo visual, va a haber una detección a los 20 centímetros, pero todavía no hay estereopsis. Empieza la focalización, de pronto los niños empiezan a abrir sus ojitos y empiezan a intentar buscar cosas que les llame la atención, principalmente de cerca. Por eso un gran contraste que yo les digo de estimulación visual para la edad de recién nacido son el alto contraste luz-oscuridad. Y aquí ya empieza el reflejo de la acomodación, el niño ya empieza a modificar su cristalino para que empiece a tener una mejor visión. La visión de colores va a empezar con el rojo y luego con el verde. Esto es debido a las propias características de los conos si no tiene alguna alteración de cromatopsia. La mielinización es este proceso de migración celular y si se acuerdan cuando veíamos las clases de estrabismo, pues la mielinización es prácticamente como el proceso en el cual ya se está como condensando, ya se está haciendo ya lo que va a definir cómo va a ser el comportamiento de la vía neurológica. Y aquí pues vamos a tener un inicio de desarrollo intrauterino, continúa hasta los 2 años de edad y vamos a tener que empieza principalmente en la corteza prefrontal hasta que ya se hace pues todo lo que es el sistema nervioso central y a eso ya le llamamos consolidación. Ya es como prácticamente el cerebro aprendió, va a aprender y va a empezar a tener algunos reordenamientos cada vez menores, por lo que disminuye nuestra neuroplasticidad conforme a la edad. Aquí la doctora Nay nos puso ciertas resonancias magnéticas en los cuales pues poco a poco van viendo cómo se van también modificando las estructuras dependiendo de lo que vayamos viendo. Bien, Nay además nos puso que por edades vamos a identificar ciertos comportamientos visuales de nuestro bebé. Por ejemplo, en el recién nacido, de que nace al primer mes, que no es pretérmino, se desarrolla la fijación visual y, y se perfecciona hasta la semana 6 o 9 de vida, o sea, hasta el mes y medio o incluso hasta los 2 meses. Los movimientos de los ojos son sacádicos, no tiene una fijación, por lo que ver la posición primaria de la mirada en estos bebés no es correcto. Los movimientos extraoculares tampoco la vamos a poder estimular para ver cómo está siguiendo y también viendo si tiene alguna limitación a las opciones. Y va a mirar fuentes de luz
girando prácticamente los ojos o toda su cabecita en conjunto. Por eso aquí la estimulación para la edad es de preferencia juguetes que emitan luz sin sonido, para que no se estimule el oído, sino que se estimule solamente el ojo, o si buscamos que se estimule más el ojo, pues que sea sin sonido. Parpadea la luz, esto le llamamos un reflejo de parpadeo y es parte de que nosotros en nuestra exploración y en nuestra nota pongamos rechaza la luz. Entonces, yo les digo a los papás, es muy importante ver que rechace la luz cuando prenden la luz o que yo lo estimulo con mi luz, con mi lámpara. Cuando pasa la luz por el ojito, de pronto ellos hacen la mueca porque entonces rechazan la luz, no les gusta. El inicio del contacto visual va a ser en cuestión de medida de los 15 a los 30 centímetros. Vean cómo su visión es más chiquitita. Esta es la visión ejemplificada o tratando de demostrarla de un recién nacido. Vean cómo pues la sombra de la mamá, los bultos, la cara muy mal definida, pero logra identificar ciertas estructuras. A los 28 días, pues va a pasar también que si nosotros pudiéramos hacer con calma un estudio de mirada preferencial, vamos a ver que el niño puede llegar a tener de 20 a 800, pero es muy difícil porque los niños en cuestión también de su ciclo sueño-vigilia, pues están casi la mayor parte del tiempo dormidos y de pronto se despiertan. Entonces, captarlo en ese momento que está despierto, pues y que esté activo, pues es hacerle la prueba de mirada preferencial. Es una reacción que se disocia a estímulos. A la segunda semana no mantiene todavía la posición. La tercera semana ya empieza a percibir contrastes. Y a la cuarta semana ya empieza con la fijación y el seguimiento a 4 centímetros. Todavía no mantiene esa fijación, sino que de repente los ve y se distrae o se pone a ver otras cosas. Y por eso empieza la fijación y el seguimiento a 4 centímetros y puede llegar a tener movimientos pues descontrolados de los ojos que se conocen como sacádicos y el parpadeo. Nuestro bebé empieza a crecer y entonces al mes de vida ya empieza a ver mejor a mamá y pues es quien lo cuida más. Entonces esta es la forma representativa de la visión de un bebé que todavía no tiene pues esos cambios de colores, es un poco más definido, sigue siendo un bulto, pero ya de pronto empieza a definirse más la silueta y la carita de nuestra mamá. Del 1 al 3 meses, la longitud axial va aumentando, como ya lo vimos, las queratometrías van descendiendo, de 60 pasan a 52, la cámara anterior se empieza a hacer, de estar estrecha, se empieza a hacer un poco más profunda, y el poder dióptrico de nuestro cristalino empieza a perder poder. De un recién nacido que podía hacer hasta 90 dioptrías, ya empieza a perder poder hasta 36. A los 3 meses, el bebé pues ya empieza a ver figuras, colores, siluetas un poco más definido. Aquí recordemos que a los 4 meses ya se empieza a desarrollar esta fobia y bueno, ya empezamos a tener 7 grados de lo que vamos a tener en nuestro mapa retinotópico para que se empiece a acomodar la visión. La reacción pupilar va a estar ya más presente, más útil. El rastreo de rostros y mirada horizontal ya va a estar cada vez más prolongado. Y es por eso aquí a veces que si no tenemos cartillas de mirada preferencial, ya a esta edad nosotros tendríamos que ser capaces de decir si el niño fija, si el niño sigue o si mantiene, o las tres cosas. Entonces nosotros en nuestra nota podemos ponerle niña en cuestión de agudeza visual, fija, sigue, aún no mantiene, o fija, no sigue y no mantiene, o ya fija, sigue y mantiene. Eso es como una forma sutil, bueno, como rápida, para saber si tiene un buen comportamiento visual o no. Aquí ya va a tener una cierta fijación, fusión y persecución. A los 2 meses pues ya empieza cada vez a tener una mayor visión a la distancia y de pronto ya empieza a ver más detalles a la cara de mamá, empieza a ver ciertos colores como ya más definidos y a los 3 meses vamos a tener que hay un campo visual que es de aproximadamente 60 grados, una maduración cortical, atención visual, la atención visual no es por los colores, sino por los contrastes. Entonces, a esta edad, yo a mis pacientes les propongo ya no luz oscuridad, si es que normal, ya tienen el desarrollo normal. Aquí yo ya les propongo juguetes con altos contrastes. El mayor alto contraste en juguetes o en colores, pues es el blanco y el negro. Entonces le digo a papá o mamá, compre juguetes que tengan blanco y negro, algún baloncito que tenga blanco y negro, o
algún animalito como una cebra, una vaca, algo que empiece a tener ciertos contrastes. A los 3 meses el niño ya empieza a ver más distancia o la niña ya empieza a ver mayor distancia y empieza a tener mayor claridad en cuestión a su agudeza visual. Ya puede empezar a enfocar a detalle cuestiones más cercas y de lejos y ya ve pues ciertos colores también. Esta imagen representativa es de que papá está un poquito más atrás y que también se va a ir aclarando. Entonces, pues, sea mamá o sea papá, o la abuelita o el abuelito, el bebé o la bebé ya empieza a identificar ciertas estructuras. Aquí ya hay una maduración del reflejo optoquinético y una supresión del reflejo vestibular. Si nosotros le ponemos un tambor optoquinético, el ojito ya va a empezarse a generar este movimiento como en nistagmo, en forma de percusión o de seguimiento. Ya va a tener una mayor acomodación el niño, ya va a tener una mira o los objetos con contornos, formas y contrastes, ya los empieza a identificar mejor. Los movimientos son ya más suaves al seguimiento horizontal, inicia un seguimiento visual vertical más allá que la línea media y su campo visual es de aproximadamente 60 grados. Vean aquí cómo pues al estimular a nuestro bebé, ella o él empieza a tener pues esa fijación y al momento que nosotros giramos toda esa cabecita, pues el bebé decide qué es lo que quiere ver, ya no es como que tan fácil quitarlo del objeto de fijación. A los 3, 6 meses el diámetro, la longitud axial ya va a empezarse a hacer más grande, 19 a 20 milímetros. La visión empieza a mejorar, 20 a 20, 200. La córnea pierde cada vez más poder, de estar en 60 pasa a 46, con una disminución en su grosor a 546 micrómetros. La mirada vertical se empieza a presentar ya cada vez más, los reflejos de acomodación y la convergencia. Entonces aquí ya empezamos a tener la capacidad de empezar a definir si nuestro niño tiene o no una alineación ocular. Ya va a discriminar colores, ya va a fijar, seguir y mantener buscando objetos que le llaman la atención. Va a tener una percepción visual de rostros y su corteza visual está más desarrollada. Él empieza a observar o ella empieza a observar sus manitas, empieza a agarrar juguetes y los se lleva al centro de su cara porque les llama la atención. A los 5 meses nuestra bebé o nuestro bebé va a empezar a definir colores, va a empezar a definir formas, contrastes, va a permitir ver un poco más lejana su visión y va a empezar a definir pues ciertas otras estructuras. Aumenta con el tiempo la visión en cada de 15 segundos y su campo visual va a ser cada vez más grande. Va a haber una distinción con otros juguetes. Aquí ya le propongo a mamá y a papá que de pronto le compre juguetes que tengan ciertas como características de contrastes, pero que ya sean un tanto más pequeñas para que empiece a verlas con intención de algo que le llame la atención. Su visión va a ser todavía cerca, pero ya cada vez más lejana. Esto quiere decir que el niño puede enfocar o la niña puede enfocar de 50 centímetros o mayor. Aquí Nai nos pone que pues hay ciertos juguetitos que ya le llaman la atención, sobre todo aquellos que tienen colores contrastantes. En el mismo, en los 4 o 6 meses, va a aumentar el tiempo que mira los objetos que le llaman la atención. Va a desarrollar fuertes preferencias visuales por objetos nuevos que van a hacer que descubra un mundo. Su campo visual va a ser cada vez más amplio. El seguimiento visual de los objetos se hace más regular y mira objetos de uno a otro con decisión propia. Va a ver ya los objetos de lejos, va a alargar la mano, va a empezar a hacer este desarrollo de control ojo-mano o oculomotor, o sea, él ya va a empezar o ella ya va a empezar a tratar de agarrar lo que le llama la atención y esto es parte de que el motor visual empieza a estimular las otras áreas de funciones cerebrales y pues a los 5 o 6 meses va a tener una visión más desarrollada de forma binocular, porque recordemos que a estos meses la fobia ya debería de estar empezándose a establecer y esto hacer que los campos retinotópicos permanezcan de forma correcta y que la estereopsis comience su maduración, lo que es la visión binocular. De los 6 a los 10 meses, la agudeza visual se calcula que es de 20 a 100.
Su longitud axial es cada vez más grande, lo que ya hemos estado viendo en las diapositivas previas. Su desarrollo de movimientos extraoculares ya es hacia fija, sigue y mantiene, por lo que a esta edad ya deberíamos de ser capaces nosotros como oftalmólogos de identificar a aquellos pacientes que o tienen estrabismo o tienen un riesgo a que se produzca un estrabismo y lo tenemos que vigilar más estrecho. Aquí en el niño o la niña natural normal va a tener una estereopsis, lo que es la binocularidad normal. A los 9 meses vean como ya nuestro pequeño nos ve mejor o nuestra pequeña. Colores, definición de la cara, ya nos ve más atrás. Todavía no todo, el panorama que quiera ver, pero sí ve, empieza a ver lo que le llama la atención a distancias más grandes. De 6 a 10 meses ya sabemos que el bebé desarrolló ciertas capacidades mentales en los cuales hay reconocimiento facial, ciertas interacciones con personas, reconoce objetos cercanos, acepta o rechaza lo que le llama la atención o lo que no, y comienza la mirada, perdón, la sonrisa social. Percibe objetos pequeños, desarrolla la coordinación de su ojo con la mano. Los objetos son pequeñitos y puede llegarlos a identificar con el tacto también. Toca y después de coger puede mover comprensión hacia la cara para poder identificar lo que quiere ver con más precisión. Realiza contacto visual con personas a cierta distancia cada vez mayor. A los 10 meses al año de edad, con 4 meses, la visión llega a mejorar hasta 20/90, entonces ya empieza a tener cada vez más visión nuestro bebé. La longitud axial es de 21 milímetros, ya cercano a lo que es de un adulto o lo que le va a tocar a ella o a él como adulto. El poder corneal cada vez está más cercano a lo que natural va a ser. Su grosor corneal cada vez está más delgado, hasta los 550, que es como el promedio del grosor para que identifiquemos o no un cierto riesgo hacia la ectasia corneal. Hay cambios a nivel del iris, los propios que ya mencionamos. Vean cómo esa cámara que se vea, bueno, esa foto que se veía como empañada, sin colores, sin contrastes, cada vez es más definida en el ojo de las bebés y los bebés. Busca una mayor distancia, reconoce a mayor distancia, tiene mayor capacidad de esta visión a color y va a haber esta diferenciación de texturas de si esto es rugoso, si esto es liso, si esto es pues redondo, aquello es más rugoso. Todo esto le va a permitir a que su cerebro aprenda por experiencia lo que está este nuevo ser humano aprendiendo, la diferencia entre texturas, mira a través de ventanas, reconoce las personas, coordina atención visual, los objetos que le llaman la atención ya los empieza a usar para jugar de forma lectiva y tiene una comunicación visual efectiva. Aquí ya los dos ojos cada uno tiene que tener la mejor capacidad visual, no se tiene que quedar unos atrás, entonces hay que taparle un ojo para ver cómo se comporta. Si no tiene un comportamiento errático, que no le gusta que le tapen el ojo con mejor visión, y eso nos va a nosotros de cierta forma como oftalmólogos pediatra identificar que todo está normal y que podemos estar tranquilos. A los 18 meses pues vean las fotos clínicas que nos ponen ahí, que pues ya empieza a comprender el lenguaje, a dirigir la atención de sus ojos de forma visual a la respuesta que le llama la atención. A los 2 años de vida va a ver la televisión, si se la ponemos, o los videos que le pongamos, porque le llama la atención ciertas cosas de colores, contrastes, movimientos, entre otras. Su visión se va a duplicar en cuestión de atención debido a que sigue siendo un gran motor para que aprenda su cerebrito. A los 2 años el ojo pues ya empieza a tener un desaceleramiento de crecimiento alrededor de los 22 milímetros. Su poder dióptrico de la córnea ya ronda entre lo que debería de ser para un adulto, 42-44. Y los fotorreceptores tienen un mayor desarrollo a nivel foveal para poder aprender mejor la cuestión de visión de colores, contrastes, estereopsis, y el cristalino pues pierde también parte de su capacidad acomodativa, por lo que todo esto se va a traducir a que nuestros bebés pues nos vean, tengan un comportamiento visual, identifiquen pues estructuras del mundo, llame su atención. Al año de vida vean cómo ya también empieza a definirse más la distancia. Acuérdense la primera foto que veíamos al inicio, cómo pues veía como bultos, todo en blanco y negro.
Y a los 2, 3 años, pues todo esto ya es parte del comportamiento hacia que ella o él empiece a aprender también en cuestiones sociales, extiende la mano, consigue encontrar objetos escondidos, empieza a asociar formas, encajar objetos. Ya su mundo está a menos de 1 metro, todavía está cercana, pero puede ya empezar a enfocar más lejos. A los 3, 6 años tiene interés lúcido, inicia sociabilización, coordinación de su ojo con la mano, es cada vez más fina su visión, dibuja, identifica líneas, alcanza la agudeza visual cada vez más fina y alrededor de los 6 años, algunas veces hasta los 8, yo permito que la visión sea del 20/20. Entonces vean aquí cómo Nai nos pone también esta tablita que es muy buena para identificar pues a qué edad ya deberían de empezar a tener visión. Entonces fíjense que hasta los 5 o 6 años ya la visión es casi de un adulto, 20/20. Yo permito de pronto que hasta los 8 años todavía tengamos un 20/20, pero ya más allá de 8 años, no. Acuérdense que medicina no es como una receta de cocina, tenemos que individualizar cada situación clínica de nuestros pacientes y decidir si esa visión es o no es la adecuada para el paciente. Y pues este es un flujograma en el cual la visión pues tiene un estímulo motivador para que se desarrolle. Esto va a ser un gran motor en otras funciones neurológicas hacia que la comunicación, realización de acciones, un mejor desempeño global, una mejor calidad de vida, y esto va a hacer que tengamos niñas y niños más felices. Todo esto es parte de la binocularidad, no me voy a meter. Esto lo vimos o lo podemos ver en otra sesión en cuestión de pues el adaptamiento del mapa retinotópico para entender qué es lo que está sucediendo. Esto también me lo voy a saltar. La estereopsis es también otro gran tema. Toda la cuestión de sensorialismo. Y la jerarquía de procesamientos visuales sí es algo que tenemos que entender que forma parte de nuestro desarrollo visual, como que pues en la primaria pues es parte de que nosotros tengamos orientación, dirección de movimiento, disparidad de movimiento retinal. El secundario pues va a tener forma, contorno, en la segunda, perdón, la jerárquico procesamiento es primario y el secundario es una forma, el contorno, relación figura-fondo, la simetría, y la tercera va a ser ya el reconocimiento y la memoria que se empiece a formar en nuestras pequeñas o nuestros pequeños. Y todo esto pues va a ser parte de lo que les hemos estado mencionando, de que se tiene que madurar el sistema nervioso central, se tiene que madurar y desarrollar el globo ocular, esto a su vez pues la órbita, el párpado, y todo esto nos va a generar muchas interconexiones neuronales para que tengamos un comportamiento visual, social y demás en nuestro niño, que esto pues ya forma parte grande de lo que es el comportamiento de nuestros pequeños. Esto es algo que, por ejemplo, la doctora Muguel y colaboradores nos han demostrado que pues con alguna alteración en la alineación ocular también nos puede llegar a disminuir ciertas funciones mentales por alteraciones en la corteza cerebral. Lo mismo que veíamos el sensorialismo, la cuestión de que el ojo es para y por, el cerebro es para y por más del 60%. Y con esto pues les doy las gracias y nuevamente le agradezco a mi amiga y compañera de generación, la doctora Naide Bautista, que fue quien me prestó sus diapositivas muy bonitas para poderles pues ejemplificar lo que es el desarrollo visual. No sé si tengan alguna duda o algún comentario de lo que en esta sesión vieron. Todo bien, Dani, muchas gracias. No, pues a ustedes que me escuchan nuevamente. Muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes.